Bueno, después de este tema musical, contrapunto entre una computadora y un humano, Claro. presentamos a nuestro invitado. Él a partir de hoy va a tener un micro, ustedes ya lo conocen, es el especialista en ciberdelincuencia, ciberdelitos, actividades tecnológicas, es el doctor Rubén Ábalos. Él no solamente que es un especialista en este tema, es un abogado, es también un investigador. Y él está abierto a cualquier consulta que quieren hacerle relacionada con la temática de la que él se ocupa, para evacuar dudas, para aconsejar el buen manejo de las redes, que como hablábamos es tanto por Facebook, por grupos de WhatsApp, por Twitter, por internet misma. Por correos, usted lo va a decir mejor que yo todo esto. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias por la invitación y bueno, lo del micro va a ser algo interesante porque cada vez más se está dando el tema de los ciberdelitos, o sea, las estafas utilizando las redes, el grooming, es amplio. Las bancarias, los falsos préstamos, las falsas llamadas de AFIP, secuestro virtual también, secuestros virtuales, de todo hay un poco de todo, es complejo. Las extorsiones mismas. La extorsión, el cuidado de los datos personales en las redes, el tema de las fotografías, que uno sabe que si uno las sube ya no son más de uno, ya quedan en la web, y sobre todo la protección de la privacidad, porque uno publica y está dando toda la información para que alguien que tenga mala intención pueda utilizarlo. Sí, es verdad. Y además desde el anonimato y a veces la distancia, que eso los ayuda. Y muchas veces uno está ante la incertidumbre de qué se hace con esto, porque como es invisible, uno dice, ¿a quién acudo? ¿Cómo denuncio? ¿Qué hago? Bueno, en principio a la Fiscalía, los centros territoriales de denuncias, pero es un tema muy novedoso, que estaría muy bueno que empezaran a propulsarse políticas de educación en la materia de ciberseguridad, de protección de los menores ante las redes, es para hacer bastante. Claro, digo, ¿qué hacer? Porque uno lo ve como la red, como que es algo que se diluye, que no hay un responsable, no hay una cara concreta, un domicilio Claro, nadie físico. es responsable de Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro. Como que Zuckerberg está allá lejos. No, hay mecanismos, Facebook incluso está implementando políticas de colaboración dentro también de las posibilidades de la empresa, porque si de todo el mundo le ofician, tienen que tener un plantel de personal y si se multiplica eso, ellos tendrían que multiplicar el plantel y es una empresa, es un costo económico, entonces, como todo, como las telefónicas, como eso. Es una empresa, como dijo usted, doctor. Y a veces se disminuye la seriedad, porque dicen, es un mensajito que te mandaron, no es serio. Si no te golpean o te agreden físicamente, no le des bola. Molestan nomás a través, qué sé yo, de Facebook, de teléfono, y a veces no. A la persona que es víctima le dicen, pero no es serio, es una pavada, no hagas nada. Bueno, el tema del vacío legal, claro. Sobre todo. Y aparte, la naturalización, porque estamos tan acostumbrados a que nos llamen con propagandas, con publicidades, que uno los descuida. Hay números que llaman, dicen por internet, ellos atienden y los cortan, y se me llaman todo el día. Sí, hay, digamos, esto es amplio, es como el ámbito del delito es amplio, ahora trasladado a las redes también. Son distintos los objetivos, distintos los delincuentes. Por ejemplo, hay uno que te llaman si tenés un plan que se está por vencer o hay algún problema con un plan de autoahorro o algún vehículo. Claro. Te llaman, te piden información y te hacen una oferta, que conocí de una, te dicen, bueno, te pasamos el plan 100%, te conmutamos estas cuotas a la otra, tenés que firmarnos y te hacen ir a firmar y terminas haciendo una sesión de derechos. Pero el lugar a donde van es un lugar ficticio, un lugar fantasma, habilitado para eso. Seguramente, esto venía de Buenos Aires, incluso esto me pasó, le digo personalmente, en octubre. Fui a la concesionaria y le dije, me llamaron ustedes por esto. Aparte, me llamó la atención que fue un sábado, 13:40 horas, una chica muy educada. Muy amable, y aparte... y seguro que sabía sus datos. Sabía bastante. Porque hacen un trabajo de inteligencia.
Sí, pero aparte no es tampoco uno que se imagine que era la vieja KGB o la CIA, sino que cualquier computadora abierta puede ser desde la misma empresa algún empleado infiel, Ajá, o sí. que venda los datos o que sea partícipe de esta maniobra fraudulenta. Entonces, porque todo lo que es delito no es tampoco su mayoría un ataque a una máquina. El factor humano es el determinante en la Por mayoría de las supuesto. veces. Claro, claro que sí. Entonces me llamaron, me daba los Claro, datos sí. muy convincente, Mm. pero había fisuras en el diálogo. Yo trataba de que no se dé cuenta de que yo Claro, sospechaba. sabía, claro. Después le dije que le iba a llamar, le dejé mi número, le digo, ahora estoy manejando, y fui a la concesionaria después el lunes, no atendí más la llamada. No, dice, están haciendo esa estafa en Buenos Aires. Los citan a un estudio, le hacen firmar como que pasan de plan y le reconocen cuotas, le dan muchas posibilidades mejores de Claro, obtenerlo. sí, cuenta. Y cuando se dan cuenta es una sesión de derechos y empieza todo el entramado judicial para determinar que eso fue fraudulento, que no, y es desgastante. Claro, Y sí. mientras tanto la persona ya firmó Sí, Claro, y sí, y sí. la firma es auténtica. es auténtica. Tiene Exactamente. que demostrar que fue bajo engaño. Y ayer me llamaron también otra vez. Me llaman a él. Pero- Pobre. sí, parece. Justo, sí. Encima estaba saliendo de un lugar y me dice, lo llamo del plan de esto, bien, ¿usted es tal persona? Sí. Bueno, porque tenemos una opción, una oferta. No, le digo, yo ahora justo estoy yendo a la concesionaria. Ah, no, pero ahora yo No le digo estamos, acá. claro. No, no estoy yendo, le digo, Me fui quédate a comer. tranquilo que ya estoy llegando. No, no, esto solamente era para contratar el número, me dice, me corta. Pero Ah. tenía una tonada centroamericana. Ah, Sí. O podría ser incluso o peruano o colombiano, porque Mm, fue muy mm, breve el diálogo. mm. Pero quería sacar mi información y ver cómo manejarlo. claro. Ah. Fue inteligente de cortar a tiempo. Sí, la idea en principio es, ahora voy a tratar de ver si se puede hacer una investigación con todo este número y todo el traceo de líneas telefónicas, y si hay en otras partes del país que ya están haciéndolo. Hay gente que me ha comentado, me llaman de tal número, Ujú. Ujú. atiendo y me cortan. Claro, sí. Bueno, ¿Qué sentido tiene Y eso? que llaman y el número no da. Que no Claro, y después corresponde, vuelven claro. a llamar a ese número. Claro, a ver quién era, ¿viste? Y dicen que no corresponde a un cliente en servicio, que está inhabilitada la línea. Claro. sí, yo por ejemplo, eso puede darse, sacando este tema en concreto porque no lo he profundizado, pero si uno llamaba Ujú. antes de una cabina telefónica, cuando llamaba no se podía comunicar muchas Ah. veces. Ah, Puede que sí. sea de una cabina, digo yo, y la otra, que me habían dicho, se van armando a veces bases para saber qué números de teléfonos están activos. Entonces Ah. después te envían publicidad. Yo no voy a enviar, qué sé yo, del 155 o 900.000 hasta el 100.000, hasta el que sigue, Ujú. perdón. Tanto spam, sí puede que haya líneas que estén dadas de baja. Entonces primero hago un Claro, sondeo de cuáles son las que están corroboro. activas y Claro. empiezo a enviar spam. Eso era una de las posibilidades que me habían dicho. Mm, Gente de amigos que tengo en otros países. Que también pasaba en otros países, incluso líneas que yo las googleé y parecía que era acá y también molestaban en Uruguay. Claro, También. global, claro, sí, sí. Contento Mujica, más con las declaraciones del otro día. Y, Y también con los secuestros extorsivos, ¿no? Porque a veces me ha comentado gente que llaman de un número, pero son números fijos. Los verifican y son números que pertenecen a personas muertas o, Claro, que son muy sí, sí. antiguas, O que no viven más, no sé, cosas pero así. el número claro. está activo. bueno, Y eso tienen acceso aparentemente a esos números. O casas desocupadas. Qué sé yo, una casa de alquiler, claro, sí. Claro, sí. Estaba el número, Me, el nombre me del comentaron, otro. sí, sí. no conocía el tema, pero sí, pensándolo ahora rápidamente, puede ser que la línea haya seguido activa, que alguien Claro. siga pagando la factura Claro, y utiliza claro. esa línea. Y aparentemente es un número fijo, un número confiable, un número fácilmente ubicable. Claro, el nombre Claro. de alguien, claro. que claro. inclusive sale en la guía. Igualmente, sí, es extraño porque estas maniobras generalmente se hacen con chips preactivos que ya vienen con nombres ficticios, con direcciones ficticias. Me acuerdo un caso de una persona que era de Mendoza, pero figuraba activada como zona rural de Rosario, cosa que... Nada que ver. Claro, como decir zona rural de Cava. Claro, no. Bueno, nosotros dijimos en un programa anterior que el abogado de Macri
tiene como dirección en el padrón electoral Avenida del Libertador. Bueno. Es lo mismo que zona rural. Sí. Bueno, la cuadra era toda de él, vos estás prejuzgando. A lo mejor el empleado del registro puede civil que lo equivocado, asentó claro. no sabía, sería extranjero. Y no conocía la nomenclatura de las calles argentinas. Qué misterio. Realmente. Tratando de encontrar una explicación lógica y racional, tipo al método cartesiano. Sí, pero... Pienso sin contar la recicla. gente de acá que tenemos así, con direcciones similares o con 2 calles. Sí. Sin número. Yo le quiero comentar a la audiencia que lo vamos a tener al doctor Rubén Ábalos todos los días viernes, doctor. Días viernes. En un micro, más o sí, menos entre las 14:15 y las 14:30. Él nos va a comentar las últimas novedades que vayan surgiendo en este tipo de grooming, de ciberdelito. Claro, sí, Inclusive me ha comentado, doctor, que conoce casos de Guatemala, de México, de otros países que inclusive podrían... Sí, tengo colegas de otros países que podríamos hacer algún tipo de intercambio, una especie de entrevista online al aire. Ajá, Tengo- eso sería interesante. Perfecto, sí. Del Observatorio de Delitos Informáticos de Guatemala, de un abogado amigo de México, otro de España y de distintos lugares. Porque estas redes son empresarias, son organizaciones. Claro, Sí. viven de esto. Digo empresa porque perciben un fin de lucro. Sí, No es solamente el molestar o el hacer una broma, como decir que hay una bomba en una escuela. Claro, no, esto ya... Para Sí, no ir a sí. clase, para no tener un Claro, examen. claro. Hay distintos niveles de delincuentes y está el que actúa solo, que busca un fin económico relativo, pero hay montadas prácticamente industrias de esto. El tema de emprendimiento, vamos a decir entre comillas, como los de, no me acuerdo ahora el país en este momento, pero que llaman y empiezan generalmente con las citas, son a citas, a citar a citas así como si fueran de conocerse un hombre y una mujer y Claro, después como viene lo- la webcam y viene la extorsión y viene lo Claro. demás. ¿Y pueden estar implicadas estas redes de acercamiento de parejas como... No Claro, sé, no, no me Betcom, acuerdo. no sé Sí, cómo no, se no llama me alguna acuerdo, de no. Había- ellas. Dedos, creo que hay una, pero... Ah, ni esa. idea. Había una que la red era, digamos, estaba montada seriamente, pero utilizaban delincuentes de esa red para contactar a víctimas. Ah, claro, hacían pasar, O sea, claro. no había que montar nada, simplemente utilizar la red, ser un hábil delincuente y contactar a la persona indicada, hacer ingeniería Claro. social, enamorarlo o Ujú. inducirlo, o enamorarla o inducirla. Ujú, Y sí. sobre todo el tema del juego de la webcam, que aparece una chica muy voluptuosa, un muchacho, y empieza esa especie de juego, que después dicen, bueno, listo, todo está grabado, te lo Sí. voy a pasar a tus contactos, si no, me envías Claro, esto o aquello. claro. Y muchas páginas que se lavan las manos, dicen, nosotros solo proporcionamos la página, lo que pasa Exacto. adentro Claro, es el como un hotel, contenido. yo te doy la habitación y después no. Claro, sí, se amparan en varias cuestiones, sobre todo el tema de la privacidad de las comunicaciones. Pero bueno, siempre está en litigio esto, sí, pero ustedes son terceros civilmente responsables de acuerdo a la jurisdicción también, porque no estamos claro, hablando solamente claro. de algo muy local, sino No, es internacional. Es internacional. Es incompatibilidad de mundial. leyes. Sí, Costa de sí. Marfil era el país que iba a decir hoy. Ah, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Sí. Ujú. Que incluso estos ransomware que están siendo víctimas bastantes. ¿Qué es ransomware? Es un archivo que te envían y te cifra la máquina y solamente podés volver a tener acceso a tus archivos a través de una contraseña, de una llave que te dan. Pero esa te la cobran en Bitcoin. Ah, claro. Bien, bien Tenés que pagar sofisticado. Bitcoin y después sí te dan el acceso y recuperas todo. Claro Y que incluso, como el dólar, el Bitcoin, porque... y más, tiene otro valor. Sí. Y se empiezan, a veces se van negociando y se puede disminuir, pero muchas veces se ha pagado e incluso he escuchado de casos que vuelven a infectarlo nuevamente
y vuelve, o sea, la persona que fue víctima no tomó las medidas, las precauciones en ciberseguridad. Ni siquiera tienen esa, ¿viste? No. esa Claro. consideración. Usted ya es cliente. Es como un abuso del a derecho, en vez del Sí. derecho, del sin derecho. Sin derecho, no, directamente. Sí, hay casos que escuché que los volvieron a infectar, le volvieron a cobrar Bitcoin, pero bueno, ahí ya es una cuestión de falta de conciencia de la persona que deja su sistema tan expuesto. Claro, porque a lo mejor atacan a sectores vulnerables, que no conocen o que son muy despreocupados Es que o muy confiados. sí, eso caracteriza mucho, desgraciadamente, aún a la sociedad que piensa que no le va a pasar. Claro. A mí que me van a sacar, a mí que me pueden Claro. hacer. Simplemente con tus datos, con cierta habilidad, puedo llegar a obtener un crédito, un préstamo. Claro. Sí, Claro, no te voy a sí. sacar nada a vos, pero te voy a hacer cargo después de una responsabilidad de la cual yo hice beneficio. Por Mientras eso tanto yo- te descuentan el préstamo hasta que uno pueda probar. Exacto. Vuelvo al tema del consumidor acá con el hecho de exhibir el documento y no tocarlo, manotearlo, tenerlo en la mano. En el supermercado La Reina, ayer casualmente en calle Oroño, había una persona que estaba exhibiendo el documento. Porque el cajero quería agarrárselo. Un portadocumento era. Claro. Claro. Entonces la persona se lo acercó. Y él, soltá. Como- Una situación. Muy respetuosamente. Soltá. Sí. Y después apareció la encargada diciendo que ellos no se manejaban con la ley, que ellos se manejan con respeto. Ajá. Mm. Bueno, o sea, Ay, Bueno, sí, puede haber ¿qué un- más podemos decir? Un groomer respetuoso también, ¿no? Por ejemplo. No, y tengo entendido que esta línea de supermercados tiene una organización que pide voluntarios jóvenes. Entonces yo me pregunto si a estos voluntarios jóvenes también los tratarán con respeto, pero sin cumplir la ley. Como si la ley fuera Claro, fuera agresiva. irrespetuosa. la verdad que- Y me da que pensar, porque puede ser una captación indirecta de Claro. algo que no sea muy transparente. Bueno, pero lo dejamos para un próximo micro, doctor. Sí, era la Era, duda. un comentario de actualidad reciente. Ujú, Porque sí, tengo entendido que se manejan por grupos de WhatsApp. O sea que es privado. Claro. El que no está en el Claro, hay grupo que de ser WhatsApp. miembro, claro, porque te invitan en el grupo, claro. Y también tengo entendido que hay gente que ingresa y después fulanito se retiró del grupo. Después de una actividad. Después fulanito se retiró del grupo. Uno dice, ¿qué le habrán hecho a fulanito que se retiró del fue grupo? haber ido, o qué sé yo. de verdad. Claro, no, sí, es para ver, Excelente. ¿no? Sí, por supuesto. No, porque respeto es soltá. Y no, aparte que no es manera alguien que atiende al público. Calculo que ellos tienen una capacitación, ¿no? Cuando uno pide un trabajo de atención al público, se fijan que uno atienda bien, te piden un montón de cosas. No, porque es la cabeza la responsable. Esto tiene que estar organizado por alguien. Cumplen órdenes, digamos. Claro, se busca alguien de ese Hay perfil, claro. un lineamiento. Claro, sí. Así que lo despedimos, doctor, Bueno, hasta el doctora. próximo viernes. Hasta el Hemos próximo hecho una viernes. introducción, ¿ven? Así. Una pequeña introducción. Claro. Esto fue un preámbulo, una presentación. El doctor ya ha venido en 2 ocasiones el año pasado, ¿cierto? 2 ocasiones, sí. Bueno, el año y pasado ya, ¿viste? el año pasado ya. Ya, sí, ya Ya el del año año pasado. pasado. Ahora en el Por Dios. 2020. Y fíjese, doctor, que es el programa 33. Mira, justo toda la Qué bueno. simbología. Tenemos Rubén Ábalos 2020. 20. Digamos que es el grado máximo de Grado algunas máximo de algunas órdenes. exactamente. Es cierto. Que uno habla de la sincronía de Yang, ¿no? De las casualidades que él le llama como sincronías. Sí, Claro, sí. casualidades, sí. causalidades y Claro, seguimos claro. para más. Todo Y tiene un seguimos. porqué, claro. Así que lo esperamos el viernes que viene, doctor. Así es. Así es, doctora. Lo estamos Bueno, viendo. pasamos Muchas gracias, a un doctor. tema musical y continuamos con el programa.